Hola, soy Crafterishi y en este video te mostraré cómo pintar los rostros de tus miniaturas. Para empezar, necesitas una miniatura y algunas pinturas. Yo utilizaré estos tonos de carne, blanco y negro. Lo primero es pintar el color base de la piel un poco más oscuro al que quieras tener al final. Aquí hay que adelgazar un poco la pintura, esto con la finalidad de sacar mayor provecho del pigmento y que cubra mejor la superficie de la miniatura. Pinta todo lo que ocupa el rostro, inclusive las partes del vello facial, como cejas y barba. Yo aprovecharé la pintura para hacer también otras partes del cuerpo del mini y de esta forma me aseguraré de que queden del mismo tono que su cara. Este proceso me tomó aproximadamente 15 minutos en total. Es bastante más rápido y sencillo de lo que hago normalmente, pero en principio puede parecer un poco abrumador. El punto está en atreverse a hacerlo. Ya verán que es muy sencillo. Ya que tienes bien colocado y seco el color base, haremos los ojos. Toma un poco de color blanco. Puedes usar un pincel muy pequeñito como el Psycho o la parte más delgada de la punta de tu pincel. Pinta las cuencas de los ojos. En este paso no importa si no es perfecto. La idea es que pintes toda la cuenca del ojo, aunque te salgas un poco. Luego, de igual forma, tomas un poco de negro, muy poco, y, con cuidado, haces una línea o un círculo a modo de iris. De igual forma, en este paso, no importa si manchas un poco alrededor del ojo. Luego, con el color carne que ya usaste, define el contorno de los ojos. En este paso sí debes tener mucho cuidado. Lo que yo hago es tener siempre a la vista la punta del pincel. De este modo es más fácil controlarlo. Después, colocaremos un poco de wash café en toda la piel. Al colocarlo, hazlo sin reservas. Pero, después, seca tu pincel y quita el sobrante de los lugares donde no deba haber exceso, como los ojos que acabas de pintar, de tal forma que solamente ayude a marcar los detalles y las sombras más prominentes. Ahora, para pintar la piel, creo que se obtienen muchos mejores resultados aplicando capas delgadas de pintura que utilizando un pincel seco. Y esto es justamente lo que vamos a hacer para marcar las luces y darle volumen y definición a nuestra miniatura. Para hacer las capas delgadas, se debe adelgazar la pintura. Esta vez lo haremos bastante para que tenga esta consistencia. Luego tomamos un poco, muy poco, y lo colocamos en las partes que llevarían mayor luz en la miniatura. No te preocupes si en algunos lugares se ve extraño, siempre puedes hacer lo mismo con tonos un poco más oscuros para arreglarlo. Entre más delgada sea la capa de pintura, el efecto se verá mejor, pero también te tardarás mucho más en conseguirlo. Para los tonos más claros se utiliza menor cantidad de pintura y se coloca en los lugares más estratégicos, donde levante más la luz y le dé mayor volumen. Para este paso puedes usar imágenes de referencia. Por último, y con muchísimo cuidado, se pinta el vello facial. En este caso yo usaré negro y se marca con un pincel seco en café. Y listo, ya sabes, una nueva técnica para pintar piel y rostros que hará lucir a tus miniaturas increíbles. No te pierdas el próximo video donde pintaremos el resto de la miniatura. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como Crafterishi.